Vamos a saludar al padre obispo Roberto Álvarez, nuestro querido padre Chovy, obispo de Rawson, quien está en Córdoba en estos días para un curso, una capacitación, una formación particular. Está cerquita de la radio físicamente, pero vamos a conectarnos por Meet. Padre, te saludamos. ¿Cómo estás? Buen día. Buenos días, la primera vez que lo hago así por cámara. ¿Cómo va? ¿Bien? Bien, muy bien. Estoy acá efectivamente en el seminario acompañando un curso de la Pontificia Comisión para la Tutela de Menores. Bien, bueno, qué tema importante ese, pero también hay otro tema más urgente. Hoy está en casi todos los medios del país, en casi todos los portales informativos, este reclamo, esta advertencia que están haciendo ustedes, los obispos de la Patagonia, por el riesgo que hay, lo voy a decir así con palabras muy sencillas, de que los emprendimientos que dicen algunos está necesitando el país para que ingresen más recursos y se puedan llevar adelante algunas políticas que son más necesarias. Entre ellas, recién hablábamos del déficit tremendo de hábitat social, de vivienda social que hay en la Argentina. Bueno, algunos dicen, necesitamos más recursos y lo vamos a encontrar en estos emprendimientos vinculados con la minería, con la exportación de petróleo y de gas que se extrae a veces con procedimientos que sin duda le hacen mal al ecosistema, a la casa común. Padre, ustedes están desde la Patagonia sabiendo y conociendo del territorio, de las necesidades de la gente y de los recursos naturales que hay allí, que esto, bueno, podría implicar un riesgo para la casa común. Sí, sobre todo en mi caso, porque son proyectos más vinculados a la provincia de Río Negro. En mi caso, al ser el obispo del Chubut, en el terreno colindante a Río Negro, hay una parte de la discusión que le corresponde o que la acompañan más claramente los obispos de las tres diócesis de Río Negro. En este caso, este lado está esta nueva diócesis, que el Santo Padre en la conversación, cuando la reproponía después de Benedicto XVI, uno de los subrayadores era el tema ambiental. Ujú. Y en lo particular, yo lo he convertido en preguntas al Poder Ejecutivo, al Legislativo y Judicial de mi provincia, porque no sé a quién le compete preguntarse y poder descubrir si puede llegar a tener daños ambientales. Yo no soy un científico, no me dedico a estas cosas. Como ciudadano y habiendo receptado sobre todo no solo a movimientos ambientalistas, sino a cámaras de turismo o ese tipo de cosas, está la pregunta. Ustedes saben que toda esta zona, por ahí más desconocida, tiene dos grandes golfos, el de San Jorge y el de San Matías. Esto es sobre el de San Matías, que tiene un pedacito que da sobre la provincia del Chubut. Yo suelo poner este ejemplo bien casero, que es cuando uno está en una pileta y en la otra punta de pileta alguien entra a la pileta con protector solar, basta muy poquito tiempo para que la grasa del protector solar llegue a la otra punta. Bueno, en este caso es lo mismo. Todo Ujú. lo que suceda en el oleoducto y sobre todo en la salida offshore del oleoducto, que es sobre Río Negro, va a tocar esta ladera que nos toca a nosotros. Dentro del Golfo San Matías hay como otro golfo chiquito que se llama el Golfo San José, y toda esa zona es una zona donde se quedan a parir las ballenas y donde también hay una pingüinera muy grande que va creciendo con los años y hoy tiene una proyección casi como la de Punta Tombo. Entonces la pregunta mía, como la de cualquier ciudadano, es ¿quién se ha fijado en estas cosas? Aunque parezca hasta pueril, hay estudios. De hecho, hace poco salió el diario, ustedes saben que nuestras ballenas están monitoreadas, tienen algo que sabe los recorridos, que le habían chocado a la ballena pobre unos barcos. El offshore, la boya offshore del petróleo, estaría a 8 kilómetros de la costa, o sea, los barcos van a tener que entrar muy adentro del Golfo. Es una pregunta que solo quiere una respuesta, no está ni obstaculizando ni nada por ahora un proyecto. Se pregunta, sobre todo el del oleoducto. Yo escribí la primera carta al gobernador, al procurador general y a los legisladores fue previa a que saliera lo del gasoducto.
El oleoducto, todo el mundo dice que razonablemente va a tener micropérdidas, más allá de las pérdidas grandes, ¿no? Ujú. ¿Cuánto incide en el hábitat de ballenas, de pingüinos? Esa es la gran pregunta. Incomoda, posiblemente sí, pero me parece que es necesaria, ¿no? Mm. Padre Roberto Álvarez, buen día. Cecilia te saluda. Vale, Y César. bueno, quería consultarte especialmente también cómo surge esta intención de la carta, si hay también necesidad de la gente, de los feligreses allí sobre estas cuestiones que el Papa Francisco también ha puesto de manifiesto, ¿no? El cuidado de la casa común que nos compete a todos y cada uno como una responsabilidad y también un legado. Digo, surge también de la familia allí, de la iglesia, esta necesidad de saber qué va a pasar. Absolutamente, y se da más en algunas zonas que en otras. Por ejemplo, en la diócesis, desde Trelew y todo el corredor del Valle de Chubut, como vienen peleando y reflexionando muchísimo, porque acá hay una carencia de agua potable o de agua dulce muy grande, llevan décadas desde aquel movimiento en Esquel trabajando el tema minero. Ahí es donde es más fuerte, muy, muy fuerte, pero también en las otras zonas también, ¿no? De hecho, acá yo no he recibido gente en Trelew, ni en la zona del Valle del Chubut, sino a los que he recibido han sido gente preocupada más bien de la zona de Madrid. Ahí también está el CEMPAT, el Centro de Estudios Patagónicos. Yo el año pasado, antes que se definiera esto, ya tenía esta preocupación y a decir verdad, aún en el CEMPAT están las opiniones divididas sobre el impacto que tendría sobre el Golfo. Por eso para mí era necesario saber si el Estado, en cualquiera de sus tres poderes, está preocupado por esto y está estudiando esto, ¿no? Ujú. Yo tengo que agradecer siempre el buen vínculo que he tenido con el Poder Ejecutivo, así que en este caso, con Ignacio, que es más cercano para el diálogo, lo he conversado varias veces, que es el gobernador, con el Procurador General también, que ha sido con los dos que he intercambiado las cartas, ¿no? Ujú. Eh, él siempre con un diálogo muy, muy fecundo. A mí me encanta que seamos respetuosos y que sea sin desautorizaciones, sin chicanas. Se ha manejado en un ámbito entre lo público y lo privado, porque siempre estas cosas se filtran, pero ha sido muy respetuoso y muy rápido el diálogo, ¿no? Ujú. Padre, a la par tuya digo porque vienen trabajando en mucha comunión todos los obispos patagónicos en este sentido. Hace poquito allí en la peregrinación anual a Chimpay, que tanto significado tiene para la Patagonia, tu hermano obispo, el obispo de Alto Valle, Alejandro Vena, advirtió sobre los riesgos graves que puede deparar la explotación petrolera y gasífera y minera que descuida la casa común. Digo, esto lo están hablando también ustedes los obispos más en este tiempo donde, como decía al principio, ¿no? Argentina necesita recursos, pero a veces, claro, en la búsqueda de estos recursos puede implicar un deterioro de la vida concreta de las personas y del ambiente. Sí lo hablamos y el Ale en esa pequeña exposición, que es retórica, que es dentro de un espacio multitudinario y que no hay que tomarla al pie de la letra, sí lo que dice, y es importante, yo lo hago mención en la segunda carta al gobernador y al procurador, tiene que ver con el acuerdo de Escazú, ¿no? Ujú. Nosotros hemos adherido a ese acuerdo que supone que toda la población está informada y en su información tiene alguna dimensión de adhesión a estas cosas. Eso supone asambleas ordenadas, supone un debate donde todas las partes tengan lugar, que eso a mí como estoy de este lado y no es la parte legal le corresponde a Río Negro, me parece que es interesantísimo ahondar e incluso periodísticamente investigar cómo se han dado esas asambleas y en qué marco. Nosotros tenemos una experiencia muy traumática con el intento de cambio de la ley minera en el Chubut, Ujú. donde todo se hizo rápido, se hizo una noche, después tuvieron que promulgarla de pronto, le pedimos que la vetara, no la vetó, y después la terminó vetando en un lío fenomenal que o sea, son dos caminos distintos. Uno es la discusión ecológica y otro es la discusión institucional. La discusión ecológica
le corresponde a los que saben. Es decir, si va a haber micropérdidas, ¿qué significan esas micropérdidas a una ballena que está pariendo? ¿Qué significa un pingüino? ¿Qué significa a la anchoita o sardina argentina? ¿Qué es lo que comen los pingüinos? Digo, es una discusión que debe ser hasta matemática, saberlo. Al lado de eso, otra en la que nosotros podemos saber más e involucrarnos más, tiene que ver con los pasos institucionales. Ha habido protocolos de información, ha habido un cumplimiento claro del acuerdo de Escazú, todas las partes están bien informadas. El Papa llega a hablar en la UTC hasta de inversión de la prueba. No es que yo te tenga que probar que vas a contaminar, vos me tenés que probar que no vas a contaminar. Claro. Es cierto que toda acción humana contamina, porque también tienen como una cantinela algunos sobre si que todo contamina, es cierto. Claro. El tema es el nivel de contaminación. Y lo otro que por ahí va a ser el cruce que van a querer hacernos, o que ya lo están haciendo, es que la Iglesia se niega al progreso o promueve el pobrismo. Claro. Acá la gente vive de las ballenas, de los pingüinos. Los cruceros internacionales vienen a Madrid por Punta Tombo, por los pingüinos, por lo que ven en Puerto Pirámides. Hay lugares donde el turismo internacional viene promocionado por la pureza de los ambientes, del mar, del aire. Está en juego mucho trabajo también, que no significa que no poder hacer estos proyectos. A veces es tan sencillo como llevar el offshore mucho más lejos de la costa. Debe haber soluciones intermedias, donde todos podamos quedar medianamente contentos y que para las empresas signifique más inversión y menos ganancia. Qué interesante y tan necesario lo que planteas, ¿no? Sobre todo el que no usen el reclamo de la Iglesia para intereses ideológicos y económicos particulares, que los hay, ¿no? Siempre, de un lado, del otro, incluso también a veces nosotros, los propios integrantes de la Iglesia, nos metemos en cuestiones y no somos muy claros en ponerlo, y hace falta esta claridad ahí para que sea un aporte al bien común, sobre todo, padre. Sí, yo en eso nos es más fácil, y creo que es más nuestro métier o nuestro ámbito, el institucional. Claro. Entonces, en el institucional, que significa decir, se han seguido los pasos necesarios, el tipo de asamblea que han generado, han podido entrar todos, han tenido la palabra todos, se cuida que de pronto, si hay intereses creados en algunos sectores que van a trabajar de esto, van a sacar ganancia, no terminen copando la asamblea, generen un ambiente hostil, abuchen. Me parece que Alejandro, en su expresión cortita, coloquial, apasionada, apuntaba más a eso. En la segunda carta que yo le escribo a los poderes del Estado provincial, también apunto a esa dimensión. Insisto, la otra parte que es fuertísima y debe existir, tiene que ver con quienes nos prueben que no va a haber microderrames, que esos microderrames no van a generar lo que pareciera que generen, y cuáles son las consecuencias de un derrame grande, ¿no? Hay un derrame inmenso en la zona entre México y Estados Unidos hace unos años que fue tremendo, tremendo. Y esas cosas es paradójico que no aparezcan en los medios de comunicación, en el debate, en la información, en la conversación, ¿no? Padre Obispo, te dejamos que sigas trabajando ahí con tu responsabilidad en la formación y la capacitación. Gracias por este contacto con Radio María. Y tiene que ver con lo mismo que es el cuidado, ¿eh? Una cosa es el cuidado, es cuidado de los frágiles, siempre es cuidado de los más frágiles. Gracias, Padre. Después te esperamos por acá, ¿eh? Hay gente que quiere saludarte. Abrazo. Gracias, Padre. Bueno, un gusto. Dios los bendiga. Chao, igualmente. chao. Gracias. Bueno, Obispo, nuestro querido padre y amigo Chovy Álvarez, que tenemos que decir, por supuesto, Obispo de Rawson, Monseñor Roberto Álvarez. Siempre es un gusto hablar con él. Y qué bueno que hablemos de estas cosas, ¿no? Porque por ahí cuando no las tenemos en cuenta nosotros, aparecen los títulos en los medios que son bastante parcializados, ¿no? Como algunos que dicen, bueno, la Iglesia se opone a toda esta cuestión, hace frente a vaca muerta, como hay algunos títulos hoy. Bueno, el tema es esto, ver puntillosamente, porque es tan importante el cuidado de la casa común,
eso sí, afortunadamente lo tenemos claro a partir de todo el pastoreo del Papa Francisco, que nos ha ampliado la mirada en este aspecto, pero puntualizar para reducir sobre todo los daños que puede implicar para la vida humana, para el bien común, cada uno de estos emprendimientos, porque si no es pan para hoy, se supone, porque a veces también es pan solamente para algunos, y hambre para todos para mañana, ¿no? Hay que cuidarnos, que nos cuidemos entre todos. Gracias, Javi. Hasta mañana. Si os quiere, Gracias. no, perdón, hasta el lunes, porque el mañana a lo lunes. mejor vengo, pero no los voy a encontrar. Hasta Abrazo. septiembre te vamos a Hasta decir. septiembre. Hasta el mes que viene. Así es.